sería 220, ¿sí? Sí, digamos, si cada una de estas fases es de 220, ¿cuánto tenemos entre fases en un 3 por 220? Tenemos 380. Esto significa que la bobina de mi contactor es de 380 volts. Bien, ¿cuáles son los elementos que conforman un cableado, un CPC? Tenemos también otros elementos de protección, que lo vamos a ver un poquito más adelante, en la próxima clase, que van a proteger a nuestro circuito contra las distintas posibilidades que pueden llegar a dañar a nuestro motor. ¿Sí? Esas posibilidades pueden ser cortocircuito, pueden ser una sobrecarga, recalentamiento, falta de fase, etc. Denme un segundo, quiero ver si no está ingresando nadie más. Ahí estamos. No. Sí, ahí estamos. Bien. Un segundito que me perdí con la segunda pantalla. Ahí estamos, bueno. Fíjense que en esta placa aparece un elemento a la entrada, ¿sí? Que básicamente es un relé térmico o relevo térmico. Este relé térmico, a diferencia de una llave térmica, tiene la posibilidad de ser regulado, de ser calibrado. Es decir, uno lo calibra y dice, bueno, a ver si la corriente, ¿cómo tengo que calibrar un relé térmico? Nos adelantamos un poco. Hola, Alex. Perdón la interrupción. Sí. Estamos viendo la pantalla de lógica de Boole, de álgebra de Boole, no estamos viendo la otra pantalla. No sé si a Bien, todos bien. les pasa igual. Porque tengo dos pantallas. Yo, a ver, un segundito. Dígame, decime por favor, Andrés, cuándo aparece. No sé por qué. Ahí aparece un PowerPoint, pero no está en modo presentación, está como en modo edición. Ajá, bien. Entonces vamos a... Un segundo, voy a sacar la segunda pantalla porque esto a veces engaña. A ver ahora, si volvemos. Ahí volvemos, ¿no? Ahí, Andrés. Sí, sí, ahí se ve, ahí se ve. Perfecto, buenísimo, Sí, ahí gracias. se ve bien, estaba mudo. Genial. Bueno, entonces les decía que aquí arriba tenemos un elemento que es un relé térmico. Este relé térmico básicamente se regula y si supónganse que la corriente nominal de este motor es de 10 amperes, ¿sí? Al Perdón, relé térmico. ¿Sí? una pequeña interrupción, Ale. Sí. Cuando dijiste relé térmico, marcaste arriba el que dice Q1, y entiendo que el relé térmico es el que está abajo, que es el que dice F1. No sé si es el delay del mouse, no sé si todos lo vieron igual, pero para no confundir el guardamotor, el contactor y el relevo térmico. Sí, sí, sí. A ver, ahí. Este es el contactor, a ver. Contactor. Relevo térmico o relé térmico, que es el que va adosado directamente al contactor. ¿Se ve ahora? Veo que hay un delay. Hola, hola.
Parece haberse solucionado el delay. Sí, hay bastante delay, hay bastante delay. Bueno, a ver, el de arriba, vamos a hacer así. El de arriba, ¿sí? El que dice Q1, es un elemento de protección que está aguas arriba hasta la entrada, ¿sí? Y uno lo conecta previamente al mando. El relevo térmico se conecta, ahora vamos a ver en otras placas, adosado directamente a la salida del contactor. El relevo térmico tiene que estar lo más cerca posible del motor, ¿sí? Bueno, vamos a ver acá en este circuito de comando, ya que estamos, que también tiene un elemento de protección en su entrada, cómo sería el funcionamiento de este caso, ¿no? A ver, veamos. ¿Cuál sería el circuito del pulsador de marcha? El pulsador de marcha estaría acá abajo, entre 3 y 14. Voy a decir los números porque tal vez el audio llega diferente a lo que yo estoy indicando. Cuando yo presiono este pulsador, se activa, ¿sí?, el contactor KM1. Contactor KM1, esta sería la bobina, y acá tenemos la bobina KM1 del circuito de potencia. Una vez que esta bobina se cierra, fíjense que tenemos el contacto auxiliar normal abierto 13-14, también acá en paralelo con mi pulsador de marcha, y se produce lo que se llama el enclavamiento. ¿Sí? El enclavamiento. Cuando se produce el enclavamiento, yo puedo soltar el pulsador de marcha y a la vez aquí abajo hay otro elemento que todavía no lo vimos, que es un temporizador. ¿Sí? En el momento que se cierra la bobina, se activa la bobina y se prende el motor, también arranca a contar un timer o un temporizador. Ahora vamos más arriba. Estos elementos que están en serie, que son normalmente cerrados, ¿sí? Este sería nuestro pulsador de parada. Y fíjense que este que está acá, que también es un normal cerrado, se llama KT1. Este KT1 es la salida de este timer que está acá abajo, ¿sí? Ahora vamos a ver que hay diferentes tipos de timer, pero en este caso, esta salida se llama del tipo retardada, es decir, una vez que se alimentó, el timer empieza a contar y luego de un tiempo se activa su salida abriendo este contacto y generando la detención temporizada de este motor. Vamos más arriba, dijimos que este es el pulsador de parada manual y acá arriba, fíjense que tenemos dos contactos, ¿sí? Uno normal abierto y uno normal cerrado. Espero un segundo a ver si hay alguien que está ingresando. Está queriendo ingresar. Sí, vamos a seguir admitiendo. Antonio Greco. Hola, Antonito. Bienvenido. Bueno, y volvemos a nuestra presentación. Fíjense, ¿qué nombre tiene estos dos contactos que están acá arriba? P2. Bien. F2 o P2, no alcanzo a verlo bien. F2. F2 está asociado con F1, tendría que decir F1 en realidad, no tendría que decir F2 ahí. Este que está acá, que es el F1, que es nuestro relé térmico, ¿sí? Su salida, cuando se activa, es decir, cuando se calienta, lo que hace es abrir un contacto normal cerrado, que es el que está digamos, con los contactos 95 y 96, se abre generando también la detención de este circuito de comando. Y a la vez cierra este otro circuito, esta otra llave normal abierta. ¿Para qué? Para prender esta lamparita que está acá abajo, informando que hubo una alarma, que hay una alarma, que hubo un sobrecalentamiento. ¿Sí? Digamos, ¿qué podemos concluir con esto? Que cuando tenemos arranques de un motor, varios arranques, los tenemos que poner en paralelo. Si yo quisiera poner más de un pulsador de marcha, lo pongo en paralelo con este pulsador de marcha. Y todas las paradas
tienen que ir normalmente cerrada y en serie. Bien, acá tenemos ejemplos de cómo tienen que ser cableados, ¿sí? Con los elementos físicos. Acá vamos a empezar a ver un poquito cómo son los elementos de hardware de manera directa, ¿sí? Aquí arriba es una llave térmica tetrapolar. ¿Cuál es la diferencia entre una llave térmica tetrapolar y un relé térmico? La llave térmica tetrapolar, o bipolar o tripolar, básicamente está formada por placas bimetálicas que al calentarse generan una deflexión de ese contacto abriendo el contacto principal. ¿Sí? Funciona igual que el relé térmico, pero digamos, ¿cómo la tengo que calibrar? ¿Sí? Volvemos al ejemplo anterior, que era un motor de 10 amperes, y el relé térmico yo lo tengo que poner un poco por arriba, un porcentaje por arriba de ese valor, es decir, ¿cuánto considero yo que el motor está dispuesto a soportar? Supongamos que yo considero que el fabricante me dice que ese motor no puede trabajar al más del 20% de su corriente nominal por demasiado tiempo porque se calienta. Entonces el relé térmico, que en este caso lo tenemos acá abajo, ¿sí? El relé térmico está colocado directamente sobre el contactor, que es este. A este lo tengo que calibrar. Para calibrarlo tienen un tornillito que uno le va diciendo cuáles son los valores posibles. Bueno, lo tendría que calibrar, por ejemplo, en 12 amperes, un poquito más por arriba de la corriente nominal. En cambio, la llave térmica, esta llave térmica que está aguas arriba, a la entrada, básicamente sirve para darle alimentación a mi circuito. Pero, ¿cuánto le voy a poner? ¿60 amperes? ¿20 amperes? ¿40 amperes? Bien, le tengo que poner, podría poner tranquilamente una llave térmica de 20 amperes. Podría ponerle del doble de mi corriente nominal. ¿Por qué? Porque en el arranque, este motor puede llegar a consumir 6-7 veces la corriente nominal. Puede incluso hasta pasar los 20 amperes. La llave térmica no va a saltar, porque para poder saltar, esta llave térmica primero está el guardamotor, ¿no es cierto? Lo que no estamos protegiendo acá es contra cortocircuitos. Pero contra cortocircuitos, que es un valor muy elevado en un tiempo muy corto, tendremos que poner también fusibles u otros elementos electrónicos como un guardamotor, que también lo vamos a ver más adelante. Bien, a la derecha también tenemos otro ejemplo, ¿sí? A diferencia del anterior, es que fíjense que en el de la izquierda estamos tomando los valores de fase. ¿Sí? Estamos tomando los valores de fase para poder accionar la bobina de este contactor. Fíjense, el contactor de la izquierda, la bobina contactor de la izquierda, si esto es 3x220, tiene que ser de 380. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy tomando tensión entre fase y fase. En cambio, en el de la derecha, tengo dos térmicas, una que controla directamente el circuito de potencia y una segunda que controla el circuito de comando. Y paso por un transformador acá. Esto es un transformador, ¿no? Por lo que veo, es un transformador. Y en ese caso, lo que hago, en lugar de trabajar con una tensión en el circuito de comando de 380, trabajo con tensiones más bajas. Una cuestión de seguridad también, ¿verdad? Bien, acá tenemos el aspecto físico que presentan diferentes tipos de contactores y marcas, ¿sí? Tenemos uno de Schneider, uno de Siemens, tenemos un contactor de WEG, y acá, fíjense que aparece el famoso relé térmico que estuvimos hablando recién. ¿Sí? El famoso relé térmico que tiene directamente estos terminales que se aplican sobre la salida del contactor. Y podemos ver aquí también que tiene los tornillitos en el cual nosotros le regulamos diferentes parámetros. Uno ya dijimos cuál era, que era la corriente en el cual queremos que active. Hay otro tipo de parámetro que podemos configurar en el relé térmico, que es ¿qué ocurre cuando un relé térmico se activa, se dispara? Me abre el circuito. La pregunta es, ¿cómo lo rearmo? Bueno, lo puedo rearmar de 4 formas diferentes posibles.
lo puedo rearmar de manera manual sin pasar por paro, lo puedo rearmar de manera manual pasando por paro, y lo puedo dejar en automático, sin pasar por paro, o en automático pasando por paro. ¿Qué significa esto? Supongamos, lo pongo en manual sin pasar por paro. ¿Eso qué significa? Que si el relé térmico saltó, para volver a activarlo tengo que ir y volver a apretar este botoncito, uno de estos botoncitos, que saltó. Entonces yo voy, lo presiono de nuevo y lo vuelvo a activar. Si es pasando por paro, primero tengo que parar el circuito, tengo que levantar la térmica y rearmarlo. ¿Se entiende? Bien. Ahora, dijimos que los contactores podían llegar a tener contactos auxiliares. ¿Cómo se los agrego esos contactos auxiliares? Bueno, hay algunos contactores que los traen incorporado en la misma carcasa, ¿sí? Y hay algunos que hay que agregarles un modulito adicional que va adosado mecánicamente y que cuando el contactor cierra también hace cerrar esos contactos auxiliares. Y naturalmente hay contactores que tienen de los dos. Algunos vienen con contactos auxiliares propios y se le puede agregar auxiliares. ¿Ven? Puede estar, en este caso, el contacto auxiliar va arriba, en este caso va en un costado, se le puede colocar tanto de un costado como del otro, ¿sí? Una pregunta, ¿hasta cuántos contactos auxiliares le puedo agregar? Bueno, todo va a depender del fabricante. En este caso, ¿sí? En este caso, fíjense que yo le puedo colocar tipo mochila, ¿no? Un contactito auxiliar, pero no permite poner otro sobre ese. En este, fíjense que es más chatito y permite agregar a continuación del contacto auxiliar que coloqué acá en este lateral, otro más. ¿Sí? Esto va a depender de las necesidades de nuestro circuito, ¿no? Antes de seguir con los relés, quería hacerles una aclaración, ¿no es cierto? Fíjense, ¿qué pasa si uno tiene que poner, en la medida que va armando un proceso, una planta, determinada cantidad de elementos de hardware? ¿Sí? Contactores auxiliares, llaves, pulsadores. Y, ¿se acuerdan? En la primera clase hablamos de diferentes tipos de automatizaciones. Una era la fija, una era la flexible y otra era la programable. La fija es aquella que yo la programo una vez, le dejo el control de una manera y saco mis productos como chorizo, siempre lo mismo, todo uno igual al otro. En la otra punta estaba el que era programable. Programable que era que yo tengo que ir armando un auto, por ejemplo, en sus diferentes versiones y lo tengo que estar ajustando todo el tiempo. Todo el tiempo tengo que estar cambiándole la programación porque mi producto final va a ser diferente. En ese caso, este tipo de lógica cableada, cada vez que yo tengo que cambiar un control, le tengo que agregar más llaves, más pulsadores, más temporizadores, más contactores, etc. Este es el motivo por el cual la lógica cableada, cuando el control es muy complicado, obviamente que esto termina siendo muy costoso, muy difícil de maniobrar, de manejar, muy poco flexible y con mucha posibilidad de fallas. Bien, vamos al relé. ¿Cuál es la diferencia entre un relé y un contactor? Siempre es una pregunta que la mayoría de los chicos la preguntan. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, a ver, desde el punto de vista de los principios físicos, eléctricos y mecánicos son los mismos que el contactor. La diferencia radica principalmente que los relés son mucho más chicos, más pequeños y se utilizan más que nada para control. Un relé no es un elemento de maniobra, sino que es un elemento más que nada se utiliza en la parte de control. ¿Por qué en la parte de control? No entiendo. Bueno, ahora vamos a verlo. Fíjense, los relés se utilizan para los circuitos comando cuando se necesite de alguna manera realimentar, cerrar el lazo. ¿Se acuerdan del lazo de control? Necesitamos tomar, así como los contactos auxiliares, yo también puedo utilizar un relé activado por otra llave, por otra lógica cableada, y necesito guardar un 1 o un 0
dentro de mi circuito de comando. Es como los que estamos acostumbrados a programar, diríamos, ¿dónde guardo yo el valor de una variable auxiliar? En este caso, nuestra variable auxiliar, ¿cómo es? Booleana, ¿sí? Es lógica, es un 1 o un 0. No puedo guardar un número digital, ni hexadecimal, ni un array de caracteres. Estamos programando con lógica cableada, y la lógica cableada me permite manejar valores booleanos. Entonces, un relé me sirve para guardar un 1 en 0, y ese 1 en 0 yo lo voy a utilizar convenientemente en mi circuito de comando. Es decir, como está puesto ahí abajo, como si tuviéramos que guardar un valor en una variable auxiliar hecha con hardware. Bueno, ¿cómo es un relé? Ahí está. Fíjense que les dije que desde el punto de vista de constructivo podrá ser, obviamente, ligeramente bastante diferente a un contactor, es mucho más diminuto, se utiliza muchísimo en electrónica, pero fíjense que también tenemos una bobina, también tenemos un núcleo ferroso que al generarse ese campo magnético atrae la armadura que está acá arriba, que es esta palanquita, que lo que hace a su vez mecánicamente abre este contacto y cierra este otro. ¿Sí? Un relé electromagnético. Bueno, podemos encontrarlo de diferente manera los relés. Pueden ser que tengan, como este de acá arriba, patitas, estos terminales, que generalmente vienen así porque van a ir soldados en una plaqueta, o pueden traer un zócalo, ¿sí? Con tornillos de bornes para poder, esas patitas se colocan sobre el zócalo, y a la vez acá simplemente, en lugar de tener que soldarlo en una plaqueta, entro con cables y se terminó, no tengo tanto problema. Otros ejemplos, este de la izquierda, ¿sí? Es un modulito de Arduino, por ejemplo, que Arduino vende también módulos de relé, que tienen sus entradas y sus salidas. Este que está acá a la derecha se utiliza mucho en la industria automotriz. Y fíjense que es un relé, en este caso inversor, ¿sí? Los contactos 87 y 87A conmutan cuando se alimenta su bobina 85-86. Y 30 es el común. Diferentes tipos de relés. Otro ejemplo, ¿sí? En este caso tenemos una batería de relés, ya soldados, ya vienen preparados, y esto tiene la particularidad que estas pastillitas que ustedes ven acá, estos elementos electrónicos, son optoacopladores. Es un elemento que me permite desvincular eléctricamente la entrada con la salida. Entonces esto lo protege al relé para que no se queme su bobina, por ejemplo. Vamos al temporizador. Temporizador es un elemento, como su nombre le indica, que me permite retardar la salida, supongamos, si es del tipo on delay o temporizador al trabajo. Es como un relé que cuando yo le activo su entrada tarda un tiempo programable para poder activar su salida, donde tiene lugar en aquellos procesos donde requiero una temporización. ¿Sí? Cuando yo tengo que programar, yo podría decir, voy a encender un motor, como el ejemplo que vimos antes, y lo voy a parar al cabo de 50 minutos. Bueno, necesito un temporizador. Bueno, hay de diferentes formas, pueden ser electromecánicos, mecánicos, electrónicos, en fin, los primeros serán mecánicos, y hoy por hoy, cuando tenemos que utilizar un temporizador para una lógica del tipo CPC, podemos ir y compramos uno electrónico y le programamos el tiempo de temporizado. Vamos a encontrar que hay diferentes tipos de temporizadores. El que les acabo de decir, que es el del retardo, se llama temporizador al trabajo u on delay. El temporizador al reposo u off delay, que yo siempre digo el mismo ejemplo, es la luz del pasillo. Uno presiona el botón de la luz del pasillo, inmediatamente la luz se prende, y luego de soltarlo, por eso se llama al reposo ¿de quién? Al reposo de su entrada. Cuando detecta el flanco descendente, empieza a contar, y luego de un cierto tiempo la luz se apaga. Hay otro tipo de temporizadores también. Por ejemplo, un tren de pulsos. Uno podría programar un tren de pulsos en donde yo le programo el tiempo de on y el tiempo de off, y lo que tengo a la salida es una intermitencia.
Vamos a ver cómo son la simbología y cómo trabaja. Bueno, en este caso tenemos un temporizador que necesita ser alimentado por una llave. Este es un temporizador que se alimenta con una fuente alterna y al cabo de 15 segundos tiene dos salidas, ¿sí? Como un contactor o como un relé que puede tener una combinación de salidas. Abre una salida normal cerrada y cierra una salida normal abierta. ¿Cómo es el diagrama de tiempo? En esta materia es muy importante que se acostumbren, cuando nosotros le tomamos ejercicios, a realizar los perfiles de los diagramas de tiempo de todas las variables intervinientes. Fíjense, en la función de arriba, que es la entrada, tenemos un tiempo determinado, y fíjense que acá está marcado con líneas de punto, lo que se llama el preset o el tiempo de temporizado. El on delay lo que necesita es mantener activa su entrada para que su salida se active. En este primer pulso, que está acá, en este primer perfil de pulso, ¿sí?, no alcanza a llegar el tiempo de configuración, ¿no? Con lo cual, cuando yo lo suelto, el timer se resetea, no es que es acumulativo. En el segundo pulso, que está acá, avísenme si no se ve la flechita, ¿no? Yo mantengo activa mi entrada un tiempo superior al tiempo de activación. Cuando se cumple ese tiempo de activación, la salida se activa. ¿Y cuándo se desactiva? Cuando yo impido, digamos, cuando yo corto la entrada o lo que me genera la entrada. Conjuntamente con eso, también se cae la salida. Vuelvo con esto, quiero hacer una aclaración. Estos temporizadores, además, pueden llegar a tener un botón de reset. Es decir, ¿qué pasa si la entrada se mantiene activa y yo fuerzo que se apague, por ejemplo, en esta posición, antes de que suelte la entrada? Puede llegar a tener un reset, pero no es necesariamente obligatorio utilizarlo. Como siempre. Profe, perdón, ¿podrá explicar de vuelta eso de cómo funciona en el primer pulso y en el segundo pulso? Perfecto, sí, claro que sí. El primer pulso, fíjense, ¿sí?, esto que está acá entre línea de puntos, ¿qué sería? El tiempo que yo programo mi temporizador para que se active. Supongamos 10 segundos. El temporizador tiene una entrada, ¿sí? Así como yo tengo que darle una alimentación a una bobina de un relé, al temporizador también le tengo que dar una alimentación a su circuito electrónico, electromecánico, lo que sea, para que se active a la salida. Cuando yo le doy la alimentación a la entrada y ese tiempo en el cual yo le mantengo la alimentación es menor que el tiempo que está programado para su activación, cuando yo lo suelto, fíjense que la salida, que estamos acá abajo, no se activó, no llegó a activarse, ¿sí? Ahora, este tiempo que está acá, pongamos que sean, si estos son 10 segundos, estos son 6 segundos, cuando yo lo vuelvo a presionar, no es que se acumulan, sino que se reseteó. Cuando yo lo solté, esos 5 segundos, 6 segundos que contaron, volvieron a cero. ¿Hasta ahí me seguís? Sí, hasta ahí sí. Perfecto. Ahora vamos al segundo pulso. En el segundo pulso, la entrada, la alimentación al circuito de alimentación de mi relé, de mi temporizador, perdón, es mayor que estos 10 segundos. Entonces, alcanzo a contar esos 10 segundos y la salida se activa. En ese caso, sí, la salida se activa. Y se mantiene activa mientras dure la activación también en la entrada. Cuando dejo de alimentarlo, simultáneamente también se desactiva la salida. ¿Quedó claro ahora? ¿Se entendió? Sí, gracias, profe, ahí entendí. Buenísimo. Bien, párenme, sí, porque... Bárbaro. Bueno, esto es una perlita que para aquellos un poquito más inquietos, si lo quieren armar, cómo es un temporizador por dentro, ¿no es cierto? Hechos con un circuito con elementos de electrónica muy básicos, ¿no? Pero bueno, esto se los paso, no vamos a perder tiempo explicándolo, pero para los que
sean un poquito más inquietos, ahí tienen un circuitito para armárselo en una plaquetita. Vamos a un ejemplo de aplicación que tiene que ver con nuestra materia, que es similar al que vimos antes, ¿no? Aquí tenemos motor de arranque directo, un circuito de potencia y un circuito de comando. ¿Sí? Tenemos un pulsador de marcha, que es este que está acá, que es el S10. Cuando presiono el S10, se activa esta bobina, que es un contactor, la bobina de este contactor principal, que es este que está acá, K1M, y a la vez se activa su contacto auxiliar generando el enclavamiento de ese motor, permitiendo que el motor siga funcionando a pesar de que ya se ha soltado el pulsador de arranque. Pero fíjese que en paralelo, ¿sí? Este es un normal cerrado, en paralelo con la activación de la bobina del contactor, estamos activando, estamos alimentando, estamos dándole alimentación a la entrada de este timer que es un on delay. Supongamos que ese timer es de 10 segundos, al cabo de esos 10 segundos se va a activar su salida. ¿Dónde está su salida? Fijémonos. Acá que dice K1T, acá que dice K1T. O sea que este contacto normal cerrado está vinculado con este temporizador. Significa que al cabo de los 10 segundos, este normal cerrado se va a abrir, ¿sí? Se va a abrir. Y cuando se abre, ¿qué es lo que hace? Abre, fíjense, abre a la bobina del contactor, con lo cual este motor, al cabo de esos 10 segundos, se para. Ahora, vamos a ver el resto de los elementos. En paralelo también con el temporizador, tengo esta bobina, esta lucecita, esta es una luz. ¿Qué me va a indicar esa luz? Que el motor está encendido. Muy bien, que el motor está encendido. ¿Y esta otra que está acá? Que está apagado. Que está apagado, claro. Cuando K1M, que es este contactor, el contacto en realidad es el contacto auxiliar, normal cerrado, del contactor K1M. Cuando está apagado, esto está en su estado normal. Es decir, esta lamparita me dice motor apagado y esta lamparita me dice motor encendido. ¿Ok? Vamos más arriba. ¿Qué me falta ver? ¿Este qué sería? Es un pulsador. Pulsador de parada. Pulsador de parada, muy bien. ¿Y este F2F? Fíjese, F2F. El relé térmico. El relé térmico. Es decir, que este motor se puede parar por 3 maneras diferentes. Una es manual, apretando este pulsador, obviamente antes de que el tiempo venza. La segunda es automático, al cabo de que ocurran estos 10 segundos. Y la tercera es por una sobrecarga. ¿Sí? Si se recalienta, actúa el relé térmico, me abre este contacto. ¿Hasta ahí bien? Bueno, ¿cómo serían los temporizadores hechos con lógica cableada? Bueno, también son parecidos a un contactor o a un relé. Bueno, estos que ven acá son para montaje sobre rieldín, ¿sí? Piensen ustedes que todo esto, cuando nosotros tenemos que armar una lógica cableada, la tenemos que montar sobre un tablero, y un tablero generalmente se utiliza un rieldín. Un rieldín es una barra en la cual montamos todos estos elementos, ¿sí? Bueno, estas son diferentes presentaciones de timers. Vieron que yo les dije que podía llegar a ser electromecánico. Bueno, acá tenemos uno que tiene una ruedita, ¿sí? Como un dial, en donde uno le programa el tiempo de programación. Acá lo mismo, lo mismo. Y hay algunos, a ver si está acá. Acá está. Hay algunos que son electrónicos, ¿vieron? Estos son los más modernos, en el cual uno por teclas le va configurando el tiempo de accionamiento. Diga, acá yo lo voy programándolo por tecla. Esto hoy en día uno va a una casa de electricidad y lo consigue, lo compra y lo puede utilizar para diferentes fines, ¿no? Y acá tenemos a la derecha, estoy mostrando para que se vea diferentes presentaciones también, una plaquetita que
que esto también puede llegar a ser dentro del kit que viene con los Arduino, que uno puede llegar a conectar las entradas y las salidas de manera cableada, y también con estos botoncitos que tienen acá se puede programar. A veces para poder programar esto, a veces hace falta combinarlo con un software, ¿no? Bueno, vamos al off delay. El off delay que dijimos que era la luz del pasillo. Bueno, lo que sería la simbología, es muy parecida al on delay, simplemente lo que hay que hacer es cuando un consejo, siempre que ustedes hagan un circuito y que nosotros le pidamos en un ejercicio, en cualquier examen, cuando pongan un temporizador al lado, obviamente aclárenle qué tipo de temporizador es, porque obviamente es totalmente diferente el funcionamiento de uno con otro. En esto no cambia nada, ¿no? O sea, lo que sería la simbología no cambia nada. Vamos a ver, esto sí cambia el perfil de funcionamiento. La luz del pasillo. ¿Sí? Yo presiono el botón, este es el botón, el input, presiono el botón, al mismo tiempo se activa su salida, se prende la luz, y si yo me quedo con el botón apretado, esto sigue y no se apaga nunca, ¿no? Una vez que yo lo solté, le digo al temporizador, empieza a contar, y ahí es donde empieza a contar. Y este tiempo, 20 segundos, 30 segundos, 1 minuto, es el tiempo que demanda la finalización de este temporizador. Por eso se llama temporizador al reposo u off delay. ¿Al reposo de quién? Al reposo de la entrada, ¿sí? Empieza a contar al reposo de la entrada. El otro era un on delay. Empieza a contar, a la activación, ¿sí? Al trabajo. Bueno, acá tenemos hay otro ejemplo, ¿no? De cómo sería un caso. Este podría llegar a ser un ejercicio de un parcialito, ¿no? Y en donde nosotros le decimos, no le damos la salida, no le damos la Q y le damos la entrada. ¿Sí? Le damos la entrada y le decimos, el tiempo de off es este que está acá. Es, no sé, 3 segundos, 5 segundos, lo que sea. ¿Qué pasa si la entrada es esta? ¿Cómo es la salida? Bueno, entonces tenemos esta entrada, en el momento que se produce el flanco descendente, es decir, donde se produce el reposo de la entrada, empieza a contar. Perdón, y junto con la entrada se activa la salida, ¿no? Empieza a contar, se generan esos 3 segundos y el temporizador se apaga. Sigue apagado hasta que vuelve a tener un suceso en la entrada, mucho más corto que antes, ¿sí? Cuando suelto, empiezo a contar. ¿Pero qué ocurre? El tiempo de off es mayor que el tiempo en el cual yo volví a activar la entrada. Con lo cual, no alcanzó, ¿sí?, a apagarse su salida, sino que le volví a generar un evento en su entrada. Entonces la salida en ningún momento se apagó, sigue prendida. ¿Se entendió? Y recién cuando vuelve a obtener el pase del 1 al 0, es decir, el reposo, ahí empieza a contar el T de off. Este es un ejemplo de cómo podríamos llegar a tomarle. Es muy común en nuestras evaluaciones darles perfiles de tiempo y que ustedes completen el resto de las variables. Esto que está acá abajo es una explicación de cómo va evolucionando con respecto al tiempo. Supónganse que este es el punto de activación. Bueno, entonces lo que me dice esto, que es, en la medida que esto podría llegar a ser la carga de un capacitor, por ejemplo. En realidad la carga de un capacitor no es lineal, pero bueno, no importa. O sea, supónganse que se empieza a cargar y si se alcanza el valor de preset o el valor de temporización, su salida se activa. ¿Sí? Acá se activó. Se alcanzó, entonces se activó. En esta segunda activación, fíjense que no alcanza el valor de activación, por lo tanto, su salida no se desactiva. Bueno. Y acá tenemos también de vuelta un ejemplo muy sencillito. Si tuviéramos que hacer un temporizador al reposo, ¿cómo sería un temporizador electrónico por dentro con componentes electrónicos sencillos?
Vamos ahora también, al igual que como hicimos con el temporizador on delay, un ejemplo de un off delay. Bueno, fíjense, esto está hecho con el CADESIMU, ¿sí? Acá tenemos un pulsador de normal abierto. Cuando yo esto lo pulso, lo que hago es activar este timer, ¿no? Cuando suelto este pulsador, este timer empieza a contar. ¿Sí? Empieza a contar. Como es un off delay, juntamente con el comienzo de la cuenta, también se cerró este. Porque acuérdense que en el off delay se activan los dos al mismo tiempo. Al cerrarse este, se prendió esta lamparita y activó este otro timer, ¿sí? Que también es un off delay. Entonces, ¿qué es lo que hace? Al cabo, supongamos que estos son 10 segundos, al cabo de los 10 segundos esto se abre y esto se apaga. Cuando esto se apaga, lo que le estoy generando es también el reposo a este otro timer. Y al cabo del tiempo de temporizador de este segundo timer, se va a activar su salida que está acá. Veamos qué pasa con esta lamparita. Cuando se activa RT1, este se abre, ¿verdad? Porque este es el normal abierto, es el normal cerrado. ¿Sí? Y luego, cuando se desactiva, este se vuelve a cerrar. Y este funciona también de la misma manera, pero asociado a este otro timer. Les sugiero que en la práctica lo simulen a ver cómo funciona y qué es lo que hace. Bueno, un repaso de los temporizadores, una comparativa. En el trabajo tenemos que tenemos una bobina, un contacto, ese timer tiene un contacto normal cerrado, ¿sí? Va a ser el complemento de lo que tiene la bobina. Contacto normal abierto. ¿Sí? ¿Se entiende cómo es esto? Este es el tiempo temporizado. Cuando la entrada, que es de la bobina, pasa este tiempo de temporización, se activa su salida, o sea que está acá. A ver, para entenderlo mejor. El 1, ¿sí? El 1 se corresponde con el 5, con el contacto temporizado normal abierto. Luego este tiempo temporizado, su salida que estaba en 0 pasa a 1. Y estos son los negados. En cambio, en el off delay, acuérdense que cuando tenemos una entrada, la salida se activa al mismo tiempo y empieza a contar al final. Es decir, cuando detecta el flanco descendente. Vamos por último, y ya terminamos, con los contadores. El contador es un dispositivo al igual que el timer, con la diferencia que el timer, ¿qué es? El timer cuenta tiempos, cuenta base de tiempos. ¿Y el contador qué cuenta? Cuenta eventos. ¿Eventos dados por quién? Y por llaves, por pulsadores, por sensores. Es decir, que si yo tengo un circuito, a ver si tenemos alguno por acá. Bueno, este lo vamos a ver al final. Si tenemos, por ejemplo, una línea de envasado, una cinta transportadora sobre la cual van botellas. Y tenemos un elemento sensor, que todavía no lo vimos, pero supongamos que el sensor, cada vez que una botella se presenta frente a ese sensor, lo que hace es detectar su presencia y incrementar en 1 la cuenta de ese contador. Al contador, al igual que el timer, yo le tengo que decir, tu cuenta es de 10, de 20, de 30. Y su salida se va a activar o desactivar cuando alcance ese valor. A diferencia del temporizador, el contador tiene otros parámetros adicionales. El contador puede sumar, es decir, puede incrementar su cuenta cada vez que recibe
un pulso de conteo y también puede descontar, ¿sí? Hay contadores que tienen una patita que lo que dicen es, cuando esta patita, cuando esta entrada está activa, el sumar resta. Y hay otros contadores que tienen una entrada que suma y otra que resta, y son independientes una de otra. Hay, en el caso del Celio, que es el programa que vamos a usar nosotros, van a ver que requiere de la activación de la entrada de descuento para en lugar de sumar, restar. Y a diferencia de los timers en donde el botón de reset es optativo, en el contador es obligatorio. Siempre que ustedes programen un contador, tienen que tener la activación de esta entrada de reset, que lo pone a cero su cuenta. Bueno, esto sería el aspecto de un contador. Bueno, ya termino igual. De un contador donde nosotros le programamos la cuenta, ¿sí? ¿Cuánto queremos que cuente? También tenemos de este tipo, que son con display, electrónicos. Y esto es un ejemplo de aplicación, ¿sí? En este ejemplo de aplicación también sería bueno que lo programen, esto está hecho con el CADESIMU, ¿sí? En donde tenemos esto que está acá, sería el elemento que me genera los eventos de conteo. Cada vez que le doy un 1 aquí, se incrementa la cuenta de este contador. Este contador se llama C1. Cuando este contador se activa, su salida es C1, la tengo acá. Cuando se activa C1, activa esta otra bobina. Esta bobina, que es R3, va a actuar sobre... ¿Dónde está? R3, R3, R3... R3... bueno, no lo veo. Ah, acá está, perdón. Acá está R3. Cuando se activa esto, lo que hace es abrir este contacto. Bueno, les propongo que... Creo que este es un ejemplo que está en el CADESIMU. No hace falta ni siquiera que lo programen. Que lo vean y estudien cómo es el funcionamiento de esto. Pero fíjense que, como les decía antes, acá a través de R1 tengo un reset. Con R1 yo lo reseteo. Bueno, acá terminamos por hoy la presentación. Bueno, espero que no haya sido demasiado denso, pero bueno, veníamos un poquito desfasados con respecto a las prácticas, así que, bueno, veo que tenemos 105 personas, lo cual está bueno, ¿no? O sea, me gustaría, antes de que se corte, que me digan cómo se vio del otro lado, si les gustó esta herramienta, la prefieren al Zoom. Mientras tanto voy a buscar el cargador de la notebook para que no se me descargue. Acá estoy. Ahora sí. Bueno, ¿cómo se vio? ¿Se escuchó bien? ¿Se ve bien? Sí, se ve bien, se escucha bien. No sé si tiene una gran diferencia con el Zoom, pero sí tiene el beneficio de que no, bueno, de que no se corta a los 40 minutos y que deja entrar a toda la gente que está. Así que, no sé, yo estuve cómoda con la clase. Bueno, bien, perfecto. Sí, hay un chiche que no llegué a utilizarlo, porque acopla el sonido, que es una cámara IP que yo tengo, que ahora se las voy a mostrar. A ver si estoy compartiendo. ¿Sigo compartiendo la pantalla? No lo comparto más. ¿Sí? Ok. Ale, ¿Atónito? ¿me escuchás? Hay un alumno que preguntó si se puede usar otro simulador en lugar del CADESIMU. Bueno, que diga cuál es, a ver, así vemos si es compatible. De todos modos, si le sirve, lo puede usar. A ver si puedo evitar el acople, ¿eh?
Un segundo. Eso vamos a tener que corregir ese defecto técnico. Bueno, voy a sacar esto porque acopla. Antonito, sí, el chico decía, perdóname, que si se podía usar otro simulador en lugar del Cadecimu. Sí, sí, pero no sé cuál es y bueno, que diga cuál es y lo vemos. Ajá, a ver, Ignacio. Esperen que voy a poner los chats, así los puedo ver. Yo mencioné lo del Cadecimu, es porque por ahora estoy sin compu y hago todo desde el celu. No encontré ningún emulador de Cadecimu, pero sí de varios otros. Sí, perfecto, Ignacio. Digamos, si encontrás otros que cumplan la misma función, adelante, no hay ningún problema. El Cadecimu lo que tiene es muy amigable, es muy sencillo y la verdad que tiene muchos recursos, ¿sí? Puede utilizarse todo lo que estuvimos viendo acá, temporizadores, contadores, e incluso nos puede llegar a servir como alternativa al Celio para la programación del PLC, pero si encontrás otro, bienvenido sea y contanos cuál es, así también lo probamos. Bueno, bien, acá estoy viendo los comentarios, que se vio muy bien, que se escuchó perfecto, mejor que el Zoom, muy bien. Bueno, me alegra mucho. Yo, digamos, a diferencia de hay otra cosa también que tiene esta herramienta que me permite tomar asistencia. A ver si yo estoy compartiendo la pantalla, no sé si me ven ahí. Sí, sí. Bueno, son 88. Para tomar asistencia con esto, simplemente lo que tengo que hacer es botón derecho aquí, cliqueo acá, vuelvo y hago clic acá. ¿Lo ven eso? ¿Están viendo la planilla? Sí, la planilla se ve. Bien. El problema es que justamente hace 5 minutos empezó el Sí, Gente, sí, había pero 100 y pico. Sí, no hay problema, no hay problema. Hay que avisarle de todos modos después. Se queden hasta No el hay final. problema. No hay problema, no hay problema. No, es simplemente, esto se le muestro, incluso todavía sé que Google lo tiene ven que a veces marca y a veces no marca. Lo tiene porque hay que estar cliqueando acá Hay que y subirlo. sí, lo tienen que mejorar esto, porque hay que hacerle un doble cliqueo y no, con esto igual quédese tranquilo, porque bueno, no, se los explico también para los ayudantes, que es muy interesante. Vamos a estudiar bien cómo funciona. Ven que acá con Francisco lo estuvimos probando y anduvo bien, pero a veces marca y a veces no marca. En fin, bueno. Y lo bueno de esto también es que en la medida que va tomando asistencia, va guardándolo en una planilla del Google Sheet. Bueno, ¿cómo estamos con la hora? Ah, bien. 6:30. 6:30, bueno, genial. Yo pensé que me había pasado. Bueno, ¿alguna duda que tengan? Consultas, sugerencias, bienvenidas sean. yo tengo una duda. Estuve viendo un poco el apunte de álgebra de Boole, y en un momento, cuando niega de distintas formas. A veces si hay un OR antes, la negación siguiente la hace con OR, sobre todo cuando ya empieza a hacer las simplificaciones. Y no sé, y a veces cuando sale la variable A, la negación va directamente con un círculo y a veces usa un triángulo y un círculo. No sé si hay una forma o cualquiera de esas es válida
por una cuestión de notación, digamos, si usamos alguna en particular o cómo. No, lo que pasa es que como yo estoy mostrándolo, acá lo voy a volver a mostrar, estoy usando directamente el navegador para mostrarla. ¿Vos decís esto? A ver si estamos hablando de lo mismo. Esto Ah, si querés para atrás, un poquito adelante. La negación se pone con una rayita arriba, ¿sí? Así como está acá. Sí, eso sí yo digo en la parte de símbolos. Las ¿no? compuertas, dice. Ah, las Claro. compuertas. A ver, Sí. acá. A veces están adelante y a veces están atrás. Ah, ok, ya te entendí. Este circulito. Este circulito lo que te dice es, vos podés tenerlo a la salida o lo podés tener a la entrada. ¿A eso te referías? Claro, y a su vez muchas veces niega y usa distintos símbolos, entonces no sé si vamos a usar uno en particular o siempre que pongamos el círculo se sobreentiende que negamos. Exactamente. Suponete, en esta compuerta, en la NAND, vos lo que estás negando es la salida, pero vos podrías haberle puesto un circulito acá, por ejemplo en la A, en la entrada. Lo que estás diciendo es que a la entrada de la NAND lo que le vas a entregar es una A negada. Es decir, que si la A es 0, le vas a entregar un 1, y si es un 1, le vas a entregar un 0. Nada más que eso, no es gran cosa, ¿no? La verdad que no involucra demasiada complejidad, ¿sí? Bueno, nos queda un rato y lo que yo quería usar es la cámara IP, y la voy a usar callado para no acoplar, y vamos a resolver, ya que nos queda un poquito de tiempo, es el caso de la compuerta XOR, perdón, de 3 entradas, ¿sí? Y pues quiero mostrar algo respecto a esto, ¿no? A ver si se entiende. Yo voy a apagar el micrófono y para que no acople, y después lo vuelvo a prender. ¿En serio? ¿En serio? ¿Cómo? ¿Dijiste que sí? Perdón, no escucho. Ale, Sí. antes que sepa, ¿me escuchás? Sí. Hay un chico que no entendió bien el temporizador of delay. Bueno. Pablo, listo, volvemos a eso. Acá. Temporizador of delay es, como siempre les digo yo, es el del pasillo, ¿sí? Su salida se activa simultáneamente con la entrada. Y se dice que es al reposo, u off delay, porque su salida empieza, la salida empieza a contar con el off de la entrada, o con el reposo de la entrada. ¿Sí? Acá, vamos a verlo acá. ¿Quién es la entrada de mi off delay? Esta llavecita. Esta llavecita, ¿sí? El diagrama de tiempo de esta llave es esto que está acá arriba. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien, Pablo? ¿Pablo? Sí, te dice que sí. Ok. Bien, porque no estoy mirando el chat. Entonces, la entrada está dada por este perfil de onda. ¿Sí? Entonces, junto con la entrada, en el momento que esta llave se cierra, se activa su salida. Es decir, si lo pensamos como un relé, el off delay se activa al mismo tiempo que al cerrar la entrada. Por eso se prende junto, la salida se prende junto con la entrada, como la luz del pasillo. Cuando yo abro esta llave, es decir, cuando genero la transición del 1 al 0, ¿sí? Lo que genero es el reposo o el off de la entrada. Y a partir de ese momento, ¿qué es lo que ocurre? Empieza a contar el timer, el tiempo de temporización que yo programé. En este caso son 15 segundos. Entonces, luego de esos 15 segundos, el timer su salida que estaba activa, se apaga.
Ahí estamos. Alejandro, eso se entendió, pero ¿podrías explicar, por favor, la siguiente diapositiva? Que a mí me quedó una duda. Siguiente. El circuito eléctrico. A ver. No, creo que son dos más. Pensé que era la siguiente, pero son dos más. Esa, sí. Ah, ok. Bien. Fíjate. Normalmente, ¿cómo están estas llavecitas? Habría que ver, yo no sé si son los dos off o este son. Vamos a analizar el caso de que sean los dos off, ¿sí? Cuando yo aprieto P2, que si es un off, su salida, que es RT1, se abre. ¿Sí? Se abre. Al abrirse, esta llave inicialmente estaba abierto, nunca prendió, hasta donde yo veo. Junto con este se cierra este, con lo cual se prende esta lamparita. Creo que esto lo que tiene que hacer es una alternación entre uno y otro. Tendría que hacer esto. Entonces, prendo este, cuando se activa este timer, se cierra la salida de RT, se prende esta llave y empieza a contar este otro timer. Vamos a analizar la posibilidad de que este timer sea on o sea off. ¿Qué pasa si es on? Bueno, empieza a contar. ¿Quién es? RT2. Al cabo de un tiempo, cierra este. Si cierra este, ahí sí prende esta otra lámpara. Pero apaga esta. Dependerá de esto, ¿no? El tiempo que está P2, hay que ver si RT1 es on u off delay. Hay varias Claro, alternativas. Este es un ejemplo de off, yo lo puse pues es un ejemplo de off. ¿Qué pasa si son los dos off? Yo aprieto y suelto. Un pulsito nomás. Esto se activa, esto se activa. Al activarse esto, se prende esta lamparita. Y este es un off. RT2. Al activarse RT1, que está normal cerrado, se abre. Lo que sí sabemos es que se prende esta lámpara. Y empieza a contar este otro, que si es un off, al cabo de otro tiempo, lo que hace es activar su salida. Y este lo abrió. ¿Ok? Lo más lógico sería que sea un on, ¿no? El RT2, para después prender la segunda lámpara. No, fíjese. Cuando se prende RT1, ¿esto qué hace? Este se abre. Pero este se cierra. Y este empieza a contar. Se prende esta lámpara. Ah, está perfecto. Fíjense. Alterna. Está perfecto. Este aprieto. Se cierra este. Este se abre. Empieza a contar. Uy. Se me fue. Ay. ¿Qué toqué? Bueno, no vamos a llegar. Ahí está. Primero, con la pulsación de esta, se cierra simultáneamente esta, se prende esta lámpara y empieza a contar este otro timer que es off delay. Pero cuando se activa este se cerró, pero este se abrió porque está contando RT1. Después que este timer vence, este se abre, este se cierra y empieza a contar este. ¿No? Cuando este se cerró, este estaba cerrado, se prendió esta. Como le saqué la activación a este timer, al cabo de un tiempo, este se abre. Entonces lo que hace es, primero se prende este, por un tiempo, después se apaga, y después se prende este, por otro tiempo y después se apaga. Pero así si, funciona. perdón, si RT2 es 10 segundos también, igual que RT1, nunca llega a prenderse la segunda, porque cuando se termina cerrando RT1, RT2 ya se volvió a abrir. No, porque acuérdate que es un off delay. Cuando se cerró RT1, se activó RT2, esto quedó cerrado.
Y no va a empezar a contar hasta que no le saques a RT1. Cuando se Pasó cae- el tiempo, cuando pasó el tiempo de RT1, este se abrió, este se volvió a cerrar, y ahí empieza a contar. Y el tiempo que tiene de temporización este es el que va a mantenerse prendida esta lamparita. Ah, ok, las deja. dos lámparas ¿Se entendió? actúan 10 segundos cada una. ¿Se entendió? Este hace un ciclo. Esto hace un ciclo, no es intermitente. Perfecto, pero entonces, claro, deja de contar cuando no tiene más corriente. A partir de ahí empieza a contar. Sí. Ese es exactamente. Ese es el funcionamiento del OM, ¿ves? Cuando deja de recibir la corriente, empieza a contar. Ahí está. Este lo que hace, ¿sí? Es eso. Primero, cuando con esta pulsación se prende esta lamparita, el tiempo que le dice este timer, y luego de ese tiempo se apaga esta y se prende esta. Y esta queda prendida el tiempo que le dice este. Y después de ese tiempo, ¿qué es lo que hace? Abre esto y se apaga. Tengo que dar otra pulsación para que hace tic, tic. Pulso de nuevo, tic, tic. Como Perfecto. tarea pueden hacer los diagramas temporales de eso. ¿No? ¿Cómo? Como tarea puede hacer los diagramas Ah, temporales sí, sí. Ah, sí, sí, estaría perfecto. Estaría perfecto, sí, sí. de todas las variables que tiene ahí, P, RT1, RT2 y la lamparita, ¿no? Las dos lamparitas. Exacto. Sí, sí. Diagrama temporales de esto. Disculpe, profesor. Sí. Otra pregunta respecto a la slide 48 de la misma presentación. Si podría desarrollarlo un poco más porque no la pude seguir mucho. Es la que le sigue. A ver. Ahí está. La 48, dijo, ¿vale? Sí, sí, ahí voy, ahí voy. Esta, perfecto. Este es el resumen. ¿Sí? Acá, esto tal vez confunde un poco porque pone todas las posibilidades de los perfiles de tiempo. Vamos primero a entender cómo es el funcionamiento con los normales abiertos. Esta es la alimentación de la bobina, ¿sí? ¿Lo ven? Lo que estoy indicando acá. Esta es la alimentación de la bobina. Es lo que yo le doy a A1B1. Y esto que está acá abajo, contacto temporizado normal abierto, es la salida 6768. ¿Ok? Entonces, cuando la entrada es esta, y este es el tiempo de temporizado, cuando termina el tiempo de temporizado, su salida normal abierta se cierra, es decir, esto pasa de 0 a 1. ¿Hasta ahí estamos? Ahora, Sí, ¿qué sí, pasa? Lo que está abajo es la negación de lo que está arriba. ¿Sí? O sea, si el contacto normal, ¿cómo funciona el contacto normal cerrado de la salida? El temporizado, al revés de este. Este sería el 55-56. Este que está acá, que estoy indicando ahora, es el normal cerrado de la salida. Es el normal cerrado de la salida. Bueno, y esta es la réplica de la entrada, ¿no? Esta es la réplica de la entrada. ¿Ven? Contacto instantáneo normal abierto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la bobina recibe la réplica del contacto normal de abierto que alimenta a la bobina de trabajo. ¿Se entendió? Ok, está bien. Ahí que quedó más claro. Gracias. El off delay lo mismo, ¿sí? ¿Sí? Hay 5, porque el primero es la alimentación de la bobina. Vamos a simplificarlo así. El primero es la alimentación de la bobina. El segundo es el contacto normal, es digamos, sería el opuesto de la alimentación. Contacto instantáneo normal cerrado. El tercero sería el contacto que alimenta a la bobina, que lo que hace es copia la alimentación de la bobina. Bueno, si logro activar la camarita para mostrarles cómo resolver el ejercicio.
Voy a cerrar el micrófono. Bueno, acá volví. A entrar acá. A ver si se ve. Eso mismo. Ahí. Fíjense que en este caso tenemos una compuerta. Está invertido, ¿eh? Va invertido. Sí, se ve. Ah, claro. Bueno, algo tenía que fallar. ¿Se sí. puede hacer sobre un papel transparente? Una carpeta de claro. portfolio y
y después lo girás. Sí. Sí, igual debe haber alguna manera de pedirle a esto que sea el espejo. Sí. Les comento qué es lo que hice. Yo ahora lo voy a... Esto lo volvemos a hacer en la práctica. Es una compuerta XOR, vamos a verlo acá. Fíjense, una compuerta XOR de 3 entradas, ¿sí? Y tenemos que cuando todas la salida está en 0. Cambia una de las entradas, la salida se pone en 1. Cuando hay una segunda modificación de una de las entradas, o sea, si tengo 2, 1 y un 0, la se pone en 0. Entonces, mirando las salidas que están en 1, vamos a llegar a la lógica que combina sum de productos y vamos a ver que hay un circuito eléctrico que lo podemos hacer a través de esa ecuación lógica. Y este tipo de solución es la que nosotros tendríamos, por ejemplo, si queremos hacer una llave combinada, es decir, queremos prender desde 3 llaves posibles. Bueno, esto se lo voy a colgar, se lo voy a agregar al campus o lo volvemos a ver en las prácticas para que se entienda bien cómo es. Y más que nada me interesa esto para que vean cuál es la utilidad que tiene usar las tablas de estados y las funciones booleanas. Esto lo vamos a volver a usar cuando veamos la programación secuencial. Van a ver que esto es muy útil cuando tenemos que definir temas de estados y transiciones. Bueno, les quiero dejar minutos por lo menos para conectarse con la práctica, así que cualquier duda que tengan, cualquier aclaración que quieran hacer, háganmela ahora o si no ya los libero para que se contacten con sus ayudantes en las prácticas. Con esto, sí. Me queda una duda con el circuito eléctrico del ON. A ver, vamos al ON. El circuito eléctrico del ON, sí, ya vamos a verlo. Sí, ese. Perfecto. Bueno, fíjate, el temporizador está acá. Recibe alimentación bobina del contactor al momento de presionar este pulsador, que podemos decir que es un pulsador de marcha. Este pulsador de marcha, al activar bobina K1M, lo que hace es autoenclavarse. También se cierra su contactear. ¿Hasta ahí? ¿La vio? Sí. Bien. Conjuntamente con este motor que empieza a girar, y se cierra estos contactos principales, el motor empieza a girar. Esta es una conexión en directa, ¿sí? Un motor trifásico. Y al mismo tiempo empieza a contar este timer que es un on. Es un on. La salida de este timer está puesto en serie con la rama que alimenta el motor. ¿Ok? Entonces, luego ese tiempo se cumple, ¿esto qué hace? Esto se abre. Y el motor para. ¿Ok? Ahora, este circuito, trampa. Al abrirse esto, ¿se genera el desenclavamiento de todo esto? ¿No? Porque al abrirse esto, se para el K1M. Al pararse el K1M, esto se abre. Y al abrirse este, se abre este. El pulsador de marcha no está parado, esto quedó abierto. Entonces, junto con
esta lamparita, esto se apaga y el motor se detiene. Y listo. Mientras el motor está apagado, esto conduce. Y cuando esto conduce, esta lamparita que me dice motor apagado, está apagado. ¿Sí? O sea, presionamos el pulsador de arranque, se prende esta lamparita, se prende el motor y empieza a contar el timer. Se genera el autoenclavamiento y esto queda acá. Salvo que yo lo pare por este pulsador o que se recaliente por el relé térmico, una vez alcanzado el tiempo de estación, y al abrirse aquí, corta la alimentación de la bobina, y al cortar la alimentación de la bobina, el contactor se abre, y al abrirse, se apaga esta luz y se prende de vuelta indicando que está apagado de nuevo. Perfecto. Esto podría estar también, a mí me hubiera gustado más, a los, digamos, operativos es lo mismo, pero podría estar acá arriba, ¿no? Generalmente lo que hacemos es todas aquellas condiciones de paro general, porque esto es lo que para todo, ¿no? Se coloca arriba, en aguas arriba, se ponen primero los pulsadores de parada y después el resto de los componentes. Bueno, adoptamos entonces al Google Meet como nuevo. ¿Parece bien? Alejandro, le quería hacer una pregunta. Sí. ¿Estas grabaciones las sube a algún lugar? No las tengo, en este momento no estoy grabándolas, pero si ustedes lo Porque a mí me desean. aparece arriba en la esquina superior izquierda que está grabando. Ah, ¿sí? Ah, buenísimo. Por default, entonces el Google Meet graba. Ah, acá está, sí, es verdad. Aquí, ¿no? Sí. Aquí aparece que está grabando. Ah, bueno, buenísimo. Entonces esto se está grabando, teóricamente se debe estar grabando en mi Drive. En mi Google Drive está grabándose. Con lo cual, si esto se grabó, lo pongo a disposición. O en el YouTube o en el mismo Drive, lo comparto. Dale, Bueno, buenísimo. buenas observaciones. Muy bien. Bueno, ¿alguna otra duda? Así ya los libero para que vayan a la práctica. ¿Hay algún chat? Bueno, muchas gracias. Ahí veo que están agradeciendo. Bueno, muchas gracias, chicos. Nos vemos en la próxima. ¿Quién más está? ¿Antonito? ¿Andrés Sí, sí. está? Muy bien. ¿Ferrer se fue? Sí, Ferrer se fue. Bueno. Gracias, chicos. Hasta luego.